Las luces de la calle parpadeaban, una triste bienvenida a un barrio que conocía como la palma de mi mano. El cartel rojo, plantado como una bandera en el césped que yo misma había cuidado, me golpeó el estómago con la fuerza de un puñetazo. Vendido. Lo leí una y otra vez, con la garganta seca. Vendido. ¿Cómo? ¿Cuándo? Mi corazón se apretó, una punzada fría que subía hasta la boca del estómago. Apenas hacía 3 semanas que me había ido, 3 semanas currando en un yate en el Caribe, mezclando cócteles para gente que creía que el mundo les debía todo, ahorrando cada maldito céntimo para mi propio bar. Y ahora, esto. No me di cuenta de la mirada penetrante de aquel hombre elegante que había bajado de un Rolls Royce negro, ni de sus gorilas. Solo veía mi vida en un montón de basura. Las manos me temblaban mientras rebuscaba entre el revoltijo de mis cosas, mis años de esfuerzo convertidos en escombros. Allí estaba, mi libro de recetas, aquel que escribí a mano durante 5 años, mi sillón, el que rescaté de un mercadillo y retapicé con tanto cariño. Y luego lo vi, la pequeña caja de madera con las cenizas de mi madre, rodando por la hierba como si no valiera nada. Me agaché, la recogí y la apreté contra mi pecho. Mis ojos estaban secos. Hacía mucho tiempo que había olvidado cómo llorar. La herida era tan profunda que las lágrimas no llegaban. Levanté la vista. En el porche, como si estuvieran en un partido, con una cerveza en la mano, estaban ellos. Carlos, mi padre, y José, mi hermano pequeño. José llevaba una camisa de marca y en la muñeca un reloj Rolex nuevo brillaba bajo el sol de la tarde. Sonreía, esa sonrisa de quien acaba de ganar la lotería. Carlos, en cambio, no sonreía. Su mirada era fría, plana, como si yo fuera un perro callejero. «Ya no vives aquí», dijo, sin una pizca de emoción. «Tu padre y tu hermano necesitaban dinero rápido». Me quedé allí, en medio del jardín que yo misma había cuidado con esmero, con la caja de cenizas de mi madre apretada contra mí. En 3 semanas se habían deshecho de mi vida entera. No entendía nada, solo sentía el sabor amargo de la traición en la boca. Y entonces, de alguna manera, todo se detuvo cuando vi a Ana, la inversora que había comprado mi casa, desbordante de arrogancia, agitando un puñado de documentos de venta frente a mí. Me escaneó de arriba abajo, como si fuera una pieza de carne en una carnicería. ¿Y tú? ¿Quién eres? Estás en mi propiedad. Lárgate de aquí ahora mismo o llamo a la policía. No me inmuté. Mantuve mi postura observándola sin el menor rastro de miedo. Soy la dueña de esta casa, respondí, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Ana soltó una risa burlona. «Dueña, ¿estás soñando? Tengo un contrato legal de compraventa, firmado por tu propio padre, debidamente notariado. Hay incluso un poder notarial». Me restregó los papeles por la cara como si fueran un arma. «No tienes nada. Eres solo una chica que su propia familia desechó. Ahora sal o te sacaré de otra manera». Un silencio denso cayó sobre el jardín. Carlos se encogió en un rincón, sin atreverse a mirarnos. José retrocedió, con la mirada aún fija en Pablo, el hombre del Rolls Royce, con temor. Ana, triunfante, creía haber ganado. Y Pablo Blackwood, el señor de todo aquello, permanecía donde estaba, observando. Sus ojos grises nunca se apartaban de mí. Quería ver qué haría a continuación, y no lo decepcioné. Con calma, deposité la caja de las cenizas de mi madre en el escalón. Luego, abrí mi bolso y saqué una pila de documentos sellados en una funda de plástico transparente. «Antes de que me eches», dije, con una voz tan tranquila que era escalofriante, «quizás quieras leer esto». Ana miró los documentos con desprecio.
¿Qué podía tener yo, una simple camarera, para cambiar la situación? Ella había hecho cientos de tratos como este. Comprar rápido, vender rápido, ganar rápido. La gente sin poder como yo nunca tenía una oportunidad contra gente como ella. ¿Qué es eso?, preguntó Ana con un tono sarcástico. ¿Una petición para probar tu identidad? ¿Un certificado de pobreza para mendigar compasión? No respondí. Con serenidad, abrí la funda de plástico y saqué la documentación notariada, sellada y preparada con meticuloso cuidado. Luego se la tendí a Ana. Esta es la escritura que transfiere la propiedad al fideicomiso revocable Maria Moore, dije, con una voz tan fría como un parte meteorológico, firmada hace 4 meses, legalmente notariada con la firma de la abogada Chen. Ana frunció el ceño y le arrebató los papeles. Empezó a leer, sus ojos recorriendo línea tras línea. Al principio, su rostro mantuvo la confianza. Luego, poco a poco, esa confianza se desvaneció, dando paso a la confusión, el pánico y, finalmente, el horror. No, susurró Ana con la voz temblorosa. Esto no puede ser. Yo me quedé allí, observándola con una calma que rozaba la crueldad. Te lo explico para que lo entiendas. Parece que te saltaste la debida diligencia legal cuando compraste la casa, dije con tono neutro. El poder notarial que usó mi padre solo le permitía representarme como individuo. Pero esta casa ya no me pertenece personalmente. Señalé una línea en el documento. Pertenece al fideicomiso, una entidad legal separada. Y mi padre no es el fiduciario de ese fideicomiso. No tiene autoridad sobre ninguna propiedad del fideicomiso. Detrás de nosotros, Carlos estaba lívido, como un cadáver. ¿Tú, cuándo hiciste eso?, balbuceó. Me giré y lo miré. El día que llamaste y dijiste que José había tenido un accidente de coche grave y estaba en coma, dije, con la voz escalofriantemente plana. No te creí, nunca te creí. Así que, antes de volver, fui a ver a una abogada y puse todos mis bienes en un fideicomiso. Incliné la cabeza, observándolo sin ninguna emoción. ¿Lo recuerdas? Cuando volví, José estaba sentado en el salón jugando a videojuegos. Ni accidente, ni coma. Todo fue una farsa para engañarme y que firmara el poder notarial. Silencio. Un silencio pesado, tan denso que parecía aplastar el aire. Ana miraba fijamente los papeles, sus manos temblaban sin control. Era una inversora inmobiliaria experimentada. Entendía la ley, sabía exactamente lo que mis palabras significaban. La venta de esta casa era completamente nula. Había transferido 480,000 euros a un hombre que no tenía derecho legal a vender la propiedad. Ese dinero se había desvanecido. 150,000 euros para pagar la deuda de la mafia. El resto, Carlos y José se lo habían gastado. Nunca lo recuperaría. Tú, me engañaste. Ana se volvió hacia Carlos. Su voz temblaba de rabia. Me dijiste que tenías plena autoridad. Me dijiste que los papeles eran legales. Yo no sabía, gritó Carlos desesperado. No sabía que ella había puesto la casa en un fideicomiso. No me lo dijo. Porque no era asunto tuyo, le corté, mi voz plana y gélida. No tengo ninguna obligación de informarte sobre mis bienes personales. Me volví hacia Ana. Legalmente, mi padre cometió fraude documental y engaño. Mi hermano es cómplice porque participó en el plan para engañarme y que firmara el poder notarial. ¿Y tú? Hice una pausa. Eres una víctima, pero también compartes cierta responsabilidad porque te saltaste las comprobaciones legales para aprovechar una oportunidad.
Temblorosa, Ana sacó su teléfono del bolsillo. La mano le temblaba tanto que apenas podía marcar los números. «Voy a llamar a la policía», dijo, con la voz tensa de furia. «Lo enviaré a prisión. Recuperaré mi dinero». Una risa repentina resonó, interrumpiendo a Ana. Todos nos giramos. Pablo Blackwood se reía. No era una mueca, ni un sonido cruel y desdeñoso. Era una risa genuina. La risa de alguien que acababa de presenciar algo inesperado. Leo, su guardaespaldas, estaba de pie junto a su jefe, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. En 8 años trabajando para Pablo, nunca lo había oído reír así. Ni una sola vez. Pablo se acercó a mí, sus ojos grises brillaban con algo que ni él mismo podía nombrar. «Tendiste esta trampa hace 4 meses», dijo, con un tono de admiración. «Sabías que te traicionarían. No tenías pruebas, solo el instinto, pero aún así actuaste». Lo miré, impasible ante su penetrante mirada. Aprendí muy pronto que mi familia es de las que me vendería si el precio era lo suficientemente alto. Dije con calma. Simplemente no sabía que ese día llegaría tan pronto. Pablo asintió lentamente, mirándome como un hombre que acaba de encontrar una joya rara en un campo de escombros. «Inteligente», dijo, «lo suficientemente implacable», y sin vacilación. Inclinó la cabeza, la comisura de su boca se curvó en una sonrisa con un significado oculto. «Deberías haber nacido en mi mundo». Las palabras de Pablo fueron como la gota que colmó el vaso. Carlos estalló. Su cara pasó del pálido cadavérico a un rojo furioso. El miedo que había sentido ante el jefe de la mafia fue reemplazado por la rabia de un hombre que acababa de ser expuesto a plena luz del día. «Me arruinaste», gritó Carlos, abalanzándose hacia mí. Me engañaste, estuviste ahí de pie y me viste firmar los papeles. Me viste transferir el dinero. Y no dijiste ni una palabra. Hiciste esto a propósito. Querías destruir a tu propio padre. No me moví, no retrocedí. Miré a mi padre con ojos fríos como el hielo. «Yo no te engañé», dije, con una calma tan firme que era aterradora. «Tú me engañaste a mí. Montaste esa historia sobre el accidente de José para que firmara el poder notarial. Yo solo me preparé para el día en que harías exactamente eso». Carlos levantó la mano, listo para bofetearme, pero el golpe nunca llegó. Leo, el hombre de Pablo, se interpuso, le dio un puñetazo en el estómago, y Carlos se dobló, cayendo pesadamente al suelo. Se quedó allí tosiendo y ahogándose, pero su boca seguía gritando. «Yo te crié, te di de comer, te envié a la escuela, y así es como me lo pagas. ¿Saboteas a tu propio padre? Eres una desagradecida». Lo miré, mi rostro vacío de expresión. «Me echaste cuando tenía 18 años, en diciembre. Hacía 10 grados bajo cero», dije, cada palabra cayendo pesadamente como una piedra. «Cogiste el dinero de mi beca para que José pudiera viajar. Me llamaste egoísta, igual que a mamá. ¿Dónde exactamente me criaste?» Carlos no respondió. No podía, porque todo lo que decía era cierto. «Y ahora», continué, mi voz aún plana, aún firme, «vendiste mi casa. Tiraste mis cosas a la basura. Tiraste las cenizas de mi madre al césped como si fueran basura. Y luego te das la vuelta y dices, me arruinaste». Negué ligeramente con la cabeza. «No te arruiné. Me protegí porque sabía que nadie más lo haría por mí». Detrás de nosotros, José temblaba. Ya ni siquiera escuchaba la discusión entre padre y hermana. Su mente giraba con una horrible constatación. La venta de la casa era nula. Los 150,000 euros que le había pagado a Pablo
eran ahora dinero ilegal. Pablo aún no había recibido un pago válido. Todavía debía 180,000 euros. Y ahora no le quedaba nada para pagar. José se volvió hacia Pablo con ojos desesperados. El jefe estaba allí con las manos en los bolsillos, observándolo todo con la misma indiferencia aburrida, como si estuviera viendo un espectáculo. La mirada fría y gris de Pablo se deslizó sobre José, y José pudo ver el mensaje tan claro como la luz del día. Tu reloj sigue corriendo 72 horas, y ahora ni siquiera tienes el dinero para pagar. Las rodillas de José cedieron y se dejó caer sobre la hierba, arrodillándose en medio del jardín. Por favor, sollozó. Las lágrimas y los mocos le caían por la cara. Por favor, dame más tiempo. Conseguiré el dinero. Haré cualquier cosa. Pablo lo miró con una mirada despiadada. Ya tuviste tiempo, dijo, con la voz gélida. Lo usaste para comprar un Rolex, para dar un adelanto para un BMW, para comprar ropa de marca. Tu tiempo se agotó hace mucho tiempo. Una sirena de policía sonó desde el final de la calle, rompiendo la tensión. Ana había terminado su llamada. 2 coches patrulla se detuvieron bruscamente frente a la verja. 4 agentes salieron, con las manos en los cinturones, y se movieron rápidamente hacia el jardín. Ana corrió hacia ellos, agitando la pila de documentos como si fuera un arma. ¡Arréstenlos!, gritó, señalando a Carlos y a José. Me estafaron. 480,000 euros, documentos falsificados. Tengo pruebas. Los agentes escanearon los papeles que Ana les tendía. Luego miraron el documento del fideicomiso que yo sostenía. Hablaron entre ellos en voces rápidas y cortantes. Y luego un agente se acercó a Carlos. Carlos Moore, queda usted arrestado por falsificación y fraude, dijo el agente sacando las esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal. Carlos gritó mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. Yo no hice nada malo. Soy su padre. Tengo derechos. Suéltenme. Nadie se molestó en responderle. A José también lo esposaron, acusado de cómplice. Lloró y suplicó, pero los agentes no se ablandaron. Mientras lo llevaban hacia el coche patrulla, Carlos giró la cabeza y me miró con ojos llenos de odio. «Te arrepentirás de esto», rugió. «Hija ingrata, no eres mi hija». Me quedé allí, observando cómo mi padre era empujado al coche. No hablé, no lloré, no me regodeé, simplemente me quedé allí, todavía sosteniendo la caja de las cenizas de mi madre, viendo cómo la policía se llevaba a los 2 hombres que una vez habían sido mi familia. Cuando las sirenas se desvanecieron, cuando Ana se fue furiosa porque sabía que le costaría mucho recuperar su dinero, cuando los vecinos regresaron lentamente a sus casas después de haber reunido suficiente chisme para un mes, solo quedábamos 3 personas en el jardín. Yo, Pablo y Leo. ¿Aún tienes algo que tratar conmigo?, pregunté, mirando directamente a los ojos del jefe. Pablo sonrió, la sonrisa de un lobo que acababa de encontrar la presa más interesante de su vida. Tengo una oferta para ti. Lo miré con ojos cansados. No era tan ingenua como para creer que un jefe de la mafia me ofrecería algo bueno a alguien que acababa de conocer. En este mundo, nada era gratis. Todo tenía un precio. ¿Qué tipo de oferta?, pregunté, sin intentar ocultar mi sospecha. Pablo no respondió de inmediato. Se volvió hacia Leo y le hizo una señal con los ojos. Leo asintió y retrocedió hacia el coche, dándonos privacidad. Luego Pablo volvió a mirarme, pero no me invitó a subir al coche como yo esperaba. En cambio, salió al centro del jardín, bajo las farolas que empezaban a encenderse al caer la noche. «Te negaste a subir al coche de un extraño», dijo. La comisura de su boca se levantó ligeramente.
Bien, no eres estúpida. Lo seguí manteniendo la distancia suficiente para correr si fuera necesario. No porque creyera que podía escapar de un jefe de la mafia, sino porque la precaución se había grabado en mis huesos durante 9 años de valerme por mí misma. Soy dueño de una cadena de bares y clubes, comenzó Pablo, su voz baja y sin prisa. Legales, puedes revisar las licencias comerciales si quieres. Necesito un gerente de bar fuerte, no un testaferro que solo sepa asentir, no alguien que trabaje por miedo. Necesito a alguien que realmente entienda el oficio. Fruncí el ceño. Tienes cientos de personas trabajando para ti. ¿Por qué yo? Pablo se giró y me miró, sus ojos grises atrapando la luz amarilla de la farola. Porque mantienes la calma bajo presión. Te acabo de ver enfrentarte a una familia que te traicionó, a una inversora agresiva, y a mí, un hombre al que toda esta ciudad teme. No te inmutaste. Dio un paso más hacia mí. Sabes leer a la gente. Vi cómo observabas todo esta noche. No te perdiste un solo detalle. Sabes exactamente cuándo hablar, cuándo guardar silencio y cuándo golpear. Se detuvo e inclinó la cabeza, estudiándome. Y no confías en nadie. Eso es lo que necesito. La gente que confía demasiado fácil tiende a morir joven en mi mundo. Me quedé en silencio sopesando sus palabras. Esa noche lo había perdido todo. No perdido. Todavía tenía la casa, pero había perdido a mi familia. Aunque fuera una familia que no valía la pena, seguía siendo una pérdida. Y también había perdido mi trabajo. Había renunciado a Velvet Room para trabajar en el yate. Ahora no tenía nada. Sin trabajo, sin ingresos, solo una casa vacía y un montón de mi vida en la basura. ¿Cuánto?, pregunté. La boca de Pablo se levantó ligeramente, como si esa pregunta práctica le complaciera más que cualquier agradecimiento. 8,000 euros al mes de Vice, bonificaciones ligadas a los ingresos del bar y un apartamento incluido si necesitas dónde quedarte. 8,000 euros, 3 veces lo que había ganado en Velvet Room, suficiente para estabilizar mi vida, suficiente para seguir ahorrando para mi sueño de abrir mi propio bar. Pero no asentí de inmediato. Lo miré directamente a los ojos, mi voz clara y firme. Tengo condiciones. Pablo se cruzó de brazos y esperó. Solo gestiono el bar, dije. Nada de blanqueo de dinero, nada de transporte de mercancías ilegales, nada más allá de preparar bebidas y gestionar al personal. Si necesitas a alguien para otro tipo de trabajo, busca a otra persona. Pablo me estudió durante un largo momento. Luego asintió. Bien. Me sorprendió un poco lo rápido que accedió, pero no lo dejé ver. Continué. Y no te debo nada. Esto es un trabajo, no un favor. Yo trabajo, tú pagas. Justo. No hay gratitud ni devolución de deudas. Pablo soltó una risa suave, corta pero real. No necesito gratitud, necesito competencia. Se acercó, su voz bajó aún más. Pero si trabajas para mí, eso significa que estás protegida. Nadie te toca, nadie te amenaza. ¿Entiendes? Asentí. Y a cambio no me traicionas, dijo Pablo, cada palabra clara como tallada en piedra. Puedo aceptar errores, puedo aceptar el fracaso, pero la traición no puedo. Lo miré a los ojos sin apartar la mirada. No traiciono a la gente que me trata justamente, respondí. Nunca, y nunca lo haré. Un momento de silencio transcurrió entre nosotros. Luego Pablo metió la mano en su traje y sacó una tarjeta de presentación. Era completamente negra, sin nombre, sin título, solo un número de teléfono impreso en tinta plateada. Mañana por la mañana a las 10:01.
dijo, entregándomela. La dirección te la enviarán por mensaje. Tomé la tarjeta, sintiendo el cartón grueso y suave bajo mis dedos. Asentí y no dije nada más. Pablo se dio la vuelta y caminó de regreso al Rolls Royce que esperaba en la acera. Pero antes de subir, se detuvo y me miró una última vez. «Ah, y María». Levanté la vista. «Esta casa sigue siendo tuya», dijo, su voz un tono más suave. «No dejes que nadie te la quite de nuevo». Luego subió al coche, la puerta se cerró. El Rolls Royce se deslizó en la noche, dejándome de pie sola en el jardín vacío. Lo observé hasta que desapareció por la última curva del camino. Luego me giré y miré mi casa. La casa que había comprado con 6 años de sudor y lágrimas. La casa que mi padre y mi hermano habían intentado vender a mis espaldas. La casa seguía allí. Aún era mía a pesar de todo. Me agaché y recogí la caja de cenizas que aún descansaba en el escalón. La apreté contra mi pecho y miré el cielo nocturno, donde las estrellas comenzaban a esparcirse por la oscuridad. «Mamá», susurré, mi voz solo para mí. «He conservado la casa». La primera vez que estuve en el Obsidian, el club de Pablo, sentí que era un lugar sacado de una película. No era el tugurio oscuro que había imaginado. Todo era mármol negro y cristal. Las luces colgantes brillaban como estrellas atrapadas en el techo. Había más brillo y menos peligro visible del que esperaba, aunque sabía que el peligro estaba ahí, latiendo bajo la superficie como un depredador. Leo me dio un recorrido y me presentó al personal, unas 20 personas. Todas me miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Era la nueva, la favorita del jefe. Sabía lo que pensaban, sentía el peso de las miradas sobre mí. Pero lo que más me llamó la atención fue Derek. Tendría unos 35 años, el pelo engominado, traje caro que parecía barato en él. Había sido el gerente antes que yo, ahora lo habían degradado, y no se molestaba en ocultar su resentimiento. «Así que tú eres la que me reemplaza», dijo, con una pizca de sarcasmo. «Dicen que eres solo una camarera de algún sitio de segunda. No sé qué tienes de tan especial para que el jefe muestre ese tipo de interés». Enfatizó la palabra interés con una sonrisa asquerosa. Entendí perfectamente lo que insinuaba. No me molesté en responder. Solo lo miré un instante, luego me volví hacia Leo y continuamos el recorrido. Los primeros días en el Obsidian fueron un infierno. Derek me saboteaba de todas las formas posibles. Le daba días libres al personal sin avisarme. Escondía ingredientes clave en la cámara frigorífica. Esparcía rumores de que me había acostado con el jefe para conseguir el trabajo. Lo sabía todo. Escuchaba los susurros a mi espalda, veía las miradas de desprecio, pero no reaccionaba. Solo observaba, anotaba y esperaba. 9 años de valerme por mí misma me habían enseñado que una reacción impulsiva solo le da la victoria al enemigo. Lo que querían era que perdiera el control. Lo que iba a hacer era demostrarles que estaban equivocados. Mi oportunidad llegó el primer sábado por la noche. El Obsidian tenía un evento importante. Más de 50 clientes VIP con reservas. Era la noche más importante del mes, y Derek tenía un plan perfecto para arruinarme. Envió a los 3 camareros a casa a la vez, alegando que se habían puesto enfermos. También pidió deliberadamente suministros equivocados para que nos quedáramos sin licor. Quería que fracasara estrepitosamente delante de todos. Cuando entré para mi turno y me di cuenta de que estaba sola detrás de una barra de casi 20 metros, entendí de inmediato lo que estaba pasando. Miré a Derek, que estaba en una esquina con una sonrisa triunfante. Pensó que lloraría, suplicaría o renunciaría. Se equivocó. Respiré hondo, me até bien el delantal
y me puse a trabajar. Las siguientes 4 horas fueron las más intensas de mi carrera como camarera. 50 invitados VIP, cientos de pedidos, solo yo detrás de una barra de casi 20 metros. Me movía como una bailarina. Mi mano izquierda agitaba un mezclador mientras mi mano derecha vertía. Mis ojos captaban nuevos pedidos mientras mi boca confirmaba los últimos. Recordaba cada cara, cada preferencia, cada pequeño detalle. Este quería whisky sin hielo. Aquel era alérgico a la naranja. El hombre de la esquina izquierda bebía martinis, pero los quería removidos, no agitados. No me perdí un solo pedido. No retrasé una sola bebida. Ni un solo cliente esperó más de 3 minutos. A medianoche, mientras el evento llegaba a su fin, estallaron aplausos en la barra. Los clientes aplaudían por mí, los VIP más exigentes de la ciudad, aquellos que normalmente ni siquiera se dignaban a mirar a un camarero, estaban de pie aplaudiéndome. Bajé la cabeza en agradecimiento. La primera sonrisa asomó a mis labios después de días sin una. Y en ese momento lo vi. Pablo estaba en la entrada, con las manos en los bolsillos, observándome con una expresión que no pude descifrar. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. No sabía lo que había visto. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, asintió. Solo un ligero asentimiento. Pero yo entendí. Era un reconocimiento. La mañana siguiente, Derek fue llamado a la oficina de Pablo. 10 minutos después, salió con la cara blanca. Ella hizo sola lo que 3 camareros bajo tu mando no pudieron hacer, le había dicho Pablo. Según Leo, estás despedido. 10 minutos para empacar tus cosas y largarte. Derek se fue sin atreverse a mirarme ni una sola vez, y a partir de ese día nadie en el Obsidian se atrevió a dudar de mi capacidad de nuevo. A partir de lo de Derek, todo cambió. El personal empezó a respetarme. Dejaron de susurrar a mis espaldas. Seguían mis instrucciones, trabajaban más duro, y los ingresos del Obsidian subieron un 30% solo en el primer mes. Pero había algo que no podía dejar de preguntarme. Pablo Blackwood empezó a aparecer en el Obsidian todas las noches. El jefe de la mafia más poderoso del noreste, un hombre dueño de docenas de negocios diferentes, pasaba su tiempo sentado en la barra de un solo club noche tras noche. Siempre se sentaba en el mismo lugar, la esquina más alejada de la barra, donde podía ver toda la sala sin que nadie lo notara. Bebía whisky, uno de 20 años, sin hielo, sin mezcla, y me observaba trabajar. Leo decía que era para revisar las operaciones, pero yo sabía que no era eso. Podía sentir la mirada de Pablo sobre mí toda la noche. No la mirada de un depredador, no la mirada de un hombre hambriento de mí, sino la mirada de alguien que intentaba comprender algo que no podía nombrar, ni siquiera dentro de sí mismo. Nuestras conversaciones empezaban a altas horas de la noche, después de que el club cerrara y el personal se hubiera ido a casa. Yo me quedaba para revisar las cuentas y limpiar la barra. Pablo se quedaba por razones que nunca explicó. Al principio hablábamos de trabajo, de ingresos, de clientes, de los cambios que quería hacer. Pero lentamente esas conversaciones se hicieron más profundas. Pablo preguntó por mi vida, por mi madre, por mis 9 años valiéndome por mí misma, por cómo sobreviví cuando el mundo entero me dio la espalda. No sabía por qué se lo contaba, quizás porque no me juzgaba, quizás porque solo escuchaba, sin interrumpir con consejos baratos o falsa piedad. Quizás porque en esos ojos fríos y grises veía algo familiar, un dolor oculto con mucho cuidado. Una noche, cuando le pregunté por su familia, Pablo permaneció en silencio durante mucho tiempo. Pensé que no respondería, pero luego habló, su voz baja y distante,
como si hablara de otra persona. Mi padre era el jefe antes que yo, dijo, sus ojos fijos en el vaso de whisky que tenía en la mano. Construyó este imperio de la nada. Me enseñó todo. Cómo hacer negocios, cómo leer a la gente, cómo sobrevivir en este mundo. Hizo una pausa. Lo mataron cuando yo tenía 15 años. No hablé. Solo me quedé allí, limpiando un vaso lentamente, escuchando. El hombre que lo mató fue mi tío, continuó Pablo, su voz aún pausada, aún controlada. Su hermano menor, el hombre en quien más confiaba en el mundo, el hombre a quien le dio todo. Levantó la mirada hacia mí. Sus ojos grises se oscurecieron como un cielo antes de una tormenta. Vi a mi tío dispararle a mi padre delante de mí en mi propia sala de estar, la noche de mi 15º cumpleaños. Sentí que el pecho se me apretaba. Comprendí ese sentimiento. Comprendí lo que era ser traicionada por tu propia sangre. Corrí, dijo Pablo. 2 años viviendo en la calle, comiendo sobras, durmiendo en los rincones más oscuros de la ciudad. Mi tío puso precio a mi cabeza. Tuve que aprender a desaparecer. Aprendí a no confiar en nadie más que en mí mismo. Dejó el whisky y me miró directamente a los ojos. Y cuando fui lo suficientemente fuerte, volví. Recuperé lo que le pertenecía a mi padre. Hice que mi tío pagara. No dijo qué le pasó a su tío. No hacía falta. Yo entendía. Somos iguales, dijo Pablo, su voz un poco más suave. Ambos traicionados por la familia. Ambos obligados a levantarnos de las cenizas. Ambos aprendimos a no confiar en nadie. Lo miré y por primera vez vi al hombre real detrás de la fría armadura del jefe. No era un monstruo. Era un niño herido que se había visto obligado a volverse despiadado para sobrevivir, al igual que yo. Un día de trabajo es un día menos. Siempre lo había pensado. Desde que tenía 15 años, desde que empecé a trabajar, cada día era una cuenta regresiva hacia algo mejor. Al principio era la escuela, luego la casa, ahora quizás mi propio bar. La rutina en Obsidian se había vuelto extrañamente cómoda, una especie de burbuja en medio del caos. Pero a veces, mientras limpiaba la barra en las horas muertas, el pulso monótono del lavavajillas de fondo y el olor a licor y limpiador químico mezclándose, me preguntaba si esta comodidad no era una trampa diferente. Mi padre siempre decía que el diablo se esconde en los detalles, y ahora lo veía claro. Este mundo de lujo, violencia y lealtades inquebrantables, ¿era realmente un paso hacia mi libertad o solo una celda dorada? Me daba pavor pensarlo. No podía relajarme, ni siquiera aquí, ni siquiera con él. Eso sí que era una ironía retorcida. Una noche, mientras me preparaba para irme, un cliente regresó de repente. Estaba borracho, el hijo de un político famoso, de esos que creen que el apellido de su padre les da derecho a hacer lo que quieran. Se tambaleó hasta la barra, me agarró la muñeca y me tiró hacia él. ¿Sabes quién soy?, gritó, su aliento denso de alcohol. Lo que quiero, lo consigo. Ven conmigo. Me moví para quitármelo de encima, pero no hizo falta, porque en un instante me soltó. Los ojos se le abrieron de terror mientras miraba algo detrás de mí. Me giré. Pablo estaba allí. No habló, no amenazó, no dio una orden. Simplemente se quedó allí, mirando. Pero esa única mirada bastó para que el color se le fuera de la cara al hijo del político. Señor Blackwood, balbuceó el hombre, con la voz temblorosa. Yo no sabía que era suya. Pablo dio un paso adelante, interponiéndose entre el hombre y yo. Ahora lo sabes.
dijo. Su voz bajó a un susurro letal. Vete. El hombre corrió, no miró hacia atrás, no se atrevió a decir una palabra más. Pablo se volvió hacia mí. Su mirada se detuvo en mi muñeca, donde aún se veía una marca roja del agarre del hombre. Extendió la mano y suavemente me tomó la muñeca, comprobando el moratón. Era la primera vez que me tocaba, suavemente, con cuidado, como si fuera algo precioso que temía romper. Nadie te asusta, dijo en voz baja y firme. Nadie, ¿entiendes? Levanté los ojos y me encontré con los suyos, y vi algo allí que nunca le había visto antes, y en ese momento comprendí que algo entre nosotros había cambiado. Pasaron 6 semanas después de esa noche. Mi vida en Obsidian se asentó lentamente en un ritmo. Yo trabajaba. Pablo aparecía todas las noches, y nuestras conversaciones nocturnas se convirtieron en un hábito que ninguno de los dos nombraba, pero que ambos esperábamos. Aún así, la sombra de mi pasado no iba a soltarme tan fácilmente. Anna Whitman no se había rendido. Había perdido 480,000 euros en la estafa de Carlos, y estaba decidida a recuperarlos a toda costa. Cuando se dio cuenta de que demandar a Carlos y a José era inútil porque no les quedaba nada que pagar, Ana redirigió su furia hacia mí. Contrató a un detective privado para que me siguiera. Creía que yo había sido cómplice de mi padre y mi hermano en el fraude, que todo había sido un montaje para robarle su dinero. Una tarde, Ana apareció en Obsidian. Entró con una expresión triunfante, sosteniendo un grueso expediente que el investigador había recopilado. «Ahora sé para quién trabajas», gruñó Ana señalándome directamente. «¿Mafia? Estás trabajando para un jefe de la mafia. Voy a ir a la policía. Te voy a arruinar. Te voy a...» No pudo terminar. Una figura salió de la esquina oscura del club. Pablo Blackwood estaba allí con las manos en los bolsillos, mirando a Ana con una mirada depredadora. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, su voz suave pero cargada de amenaza. Ana lo vio y toda la agresividad se le drenó en un instante. Tembló, tropezó unos pasos hacia atrás, luego se dio la vuelta y salió corriendo del club sin mirar hacia atrás. Dejé escapar un suspiro, pero sabía que no era el final, y tenía razón. Apenas unos días después apareció otra amenaza, una mucho más peligrosa. José Moore salió bajo fianza. Carlos seguía en la cárcel, esperando el juicio por el cargo más grave como autor intelectual. Pero a José se le permitió pagar la fianza y quedar libre. Vendió todo lo que tenía para conseguir el dinero. El Rolex se lo había quedado Pablo. El contrato del BMW fue cancelado antes de que recibiera el coche. Ropa de marca, electrónica, todo fue vendido por una miseria. Pero incluso después de venderlo todo, José aún no tenía suficiente para pagar a Pablo. 30,000 euros. Eso era lo que todavía debía, y con cada día que pasaba, el interés del 5% seguía aumentando. José estaba desesperado. Sabía que Pablo no era alguien con quien se pudiera negociar. Sabía que si no podía pagar, el precio no sería solo dinero. Y en esa desesperación, acudió a alguien a quien nunca debería haber ido. Víctor Salazar, un jefe de la mafia del sur, el mayor rival de Pablo Blackwood en una guerra territorial que había durado años. Víctor era un hombre de unos 45 años con una larga cicatriz que le atravesaba la mejilla derecha, una sonrisa fría que nunca le llegaba a los ojos. Había intentado derribar a Pablo durante años y nunca lo había logrado. Desde la perspectiva de Víctor Salazar, la puerta de mi despacho se abrió y allí estaba José Moore, un ratoncillo tembloroso, con el traje caro ya arrugado y el reloj de fantasía que había lucido, ya no en su muñeca. «Tengo información sobre Pablo Blackwood», dijo, intentando sonar confiado, pero su voz apenas era un hilo. «Interesante.
Mis ojos se posaron en él, analizando cada fibra de su nerviosismo. He visto a muchos de estos venir, desesperados, traicioneros. Lo que me trajeran rara vez valía la pena, pero la debilidad, la desesperación ajena, siempre era una herramienta. ¿Qué debilidad?, le pregunté, con un tono que denotaba mi escaso interés, para que se esforzara más. Trago saliva, su mirada esquiva. Hay una chica, la gerente del bar en Obsidian. Él se preocupa por ella, de verdad. Es la primera vez en 10 años que se preocupa por alguien fuera de los negocios. Una sonrisa. Por fin, algo útil. La información era tan valiosa como un lingote de oro en mi mundo. Una debilidad, una variable. Pablo Blackwood, el intocable, tenía un punto flaco. El chico, José, no entendía lo que acababa de poner en marcha. Solo necesitaba protección contra Pablo. Y yo estaba dispuesto a dársela, por supuesto, a cambio de información. Me servía. Un peón estúpido era justo lo que necesitaba. Su cara de alivio, una imagen patética, me confirmó que era tan fácil de manipular como yo imaginaba. Un detalle sobre la gerente de un bar. Podía ser nada, o podía ser el principio del fin para Blackwood. El juego comenzaba. Pero antes de llevar a cabo cualquier plan con Víctor, José decidió intentar un último movimiento. Fue al Obsidian una noche de fin de semana, cuando el club estaba abarrotado. Se abrió paso entre la multitud y fue directo a la barra donde yo estaba trabajando. «Hola, hermanita», dijo José con una sonrisa burlona. «Parece que te va bastante bien trabajando para la mafia, viviendo a lo grande. ¿Quién hubiera pensado que mi dulce hermanita acabaría así?» Lo miré. Mi rostro no revelaba nada. «¿Qué quieres?» José se apoyó en la barra, bajando la voz. «30,000 euros. Haz que tu jefe me quite la deuda. Puedes hacerlo, ¿verdad? Haría cualquier cosa por ti». No respondí. José siguió. Su tono se deslizó hacia la amenaza. «Si no ayudas, iré a la policía y les diré lo que es realmente este club. Les diré que estás blanqueando dinero para la mafia. Una llamada y tu carrera se acaba». Se rió, convencido de que tenía la sartén por el mango. «Y también puedo contar a los tabloides sobre tu relación con el jefe. ¿Qué crees que dirán los clientes VIP de aquí cuando se enteren de que la gerente del bar es la amante del jefe de la mafia?» Dejé el vaso que estaba puliendo sobre la barra. Miré directamente a los ojos de mi hermano, mi mirada plana y fría. «¿Crees que tengo miedo?», pregunté con tanta calma como si comentara el tiempo. «Perdí mi casa, perdí a mi familia, perdí todo lo que tenía. ¿Con qué más crees que puedes amenazarme?» José se quedó rígido. No esperaba eso. Esperaba miedo, súplicas, sumisión. En cambio, yo estaba allí mirándolo como a un insecto molesto. La ira invadió a José y se lanzó sobre la barra intentando agarrarme del pelo. «¿Te atreves?» Pero no pudo terminar, porque fui más rápida. Mi brazo se levantó y la botella de whisky que tenía en la mano se estrelló directamente contra la parte posterior de la mano de José. El sonido del cristal golpeando el hueso resonó seco y agudo bajo la música atronadora del club. José gritó, retirando la mano mientras la sangre empezaba a brotar de la herida. Se miró la mano con horror, como si no pudiera creer que su propia hermana acababa de hacerle eso. «¡Tú! ¡Te atreviste a pegarme!», rugió José. Sus ojos se inundaron de ira. Empezó a abalanzarse sobre la barra para atacarme, pero una mano grande lo agarró por el cuello desde atrás y lo tiró con fuerza. Leo estaba allí, con la cara fría como una piedra. No dijo una palabra. Simplemente le dio un puñetazo directo en la cara a José. El golpe fue tan fuerte que José cayó al suelo. Sangre de su nariz y de su mano se mezclaban.
manchando de rojo las tablas de madera pulida. Los clientes empezaron a susurrar, pero nadie se atrevió a intervenir. Todos sabían a quién pertenecía el Obsidian, y todos sabían el precio de causar problemas aquí. José yacía allí gimiendo cuando un par de zapatos de cuero negro brillante aparecieron en su campo de visión. Levantó la vista y la sangre en sus venas pareció congelarse. Pablo Blackwood estaba sobre él, mirándolo con una mirada gélida, como si mirara a una cucaracha. 30,000 euros, dijo Pablo, su voz baja y sin prisa. Eso es lo que me debes. Pero justo ahora cometiste un error muy grande. Se agachó, le agarró la barbilla a José y lo obligó a mirarlo directamente a los ojos. Te atreviste a ponerle las manos encima a mi persona. José tembló, las lágrimas empezaron a caer y a mezclarse con la sangre de su cara. Yo no sabía. Por favor. No sabías. La boca de Pablo se inclinó, pero la sonrisa era fría hasta la médula. Toda esta ciudad sabe que María trabaja para mí. ¿Eres su hermano y no lo sabías? Lo soltó, se enderezó y lo miró con desprecio. 30,000 más 50,000 por tocar a mi persona. Total, 80,000 euros. Tienes 48 horas. José sollozó, arrastrándose por el suelo, intentando agarrar la pernera del pantalón de Pablo. No lo tengo. Por favor, haré cualquier cosa. Por favor, ten piedad. Pablo ni siquiera lo miró. Se volvió hacia mí y sus ojos se suavizaron una fracción al posarse en mí. ¿Qué quieres que haga con él? Miré a mi hermano, el que había ayudado a mi padre a vender mi casa, el que había sonreído con suficiencia cuando yo lo perdí todo, el que ahora estaba de rodillas a mis pies, llorando y suplicando. No sentía triunfo, tampoco sentía pena, solo sentía vacío. Esa es tu decisión, dije con calma. Ya no tengo nada que ver con él. Pablo asintió, luego le indicó a Leo que arrastrara a José fuera del club. José fue arrastrado como un perro callejero. Sus sollozos y súplicas se desvanecieron con la distancia hasta desaparecer. Cuando el club volvió a la normalidad, Pablo permaneció en la barra, mirándome con una expresión que no pude descifrar. No necesitas mi ayuda, dijo, y había algo en su tono que sonaba a sorpresa. Puedes manejarlo tú misma. Me encogí de hombros. He manejado todo sola durante 9 años. Un hermanito cobarde no puede dificultarme la vida. Pablo me observó durante un largo momento, luego asintió. Se giró para irse, pero lo llamé. Pablo. Se detuvo y miró hacia atrás. No podrá conseguir 80,000 euros, dije. Lo sabes. Pablo guardó silencio un momento. Lo sé. Entonces, ¿qué harás? Pablo no respondió. Solo me miró, sus ojos grises profundos e ilegibles, y luego se fue. Esa noche, después de que el club cerrara, Leo fue a ver a Pablo a la oficina, con la cara más seria de lo habitual. Hay algo, dijo Leo. Ese chico José se reunió con Víctor Salazar antes de venir aquí. Pablo levantó la cabeza. Sus ojos se oscurecieron. ¿Qué le dijo a Víctor? Leo tragó saliva. Sobre María. Le dijo a Víctor que te importa, que ella es tu debilidad. El silencio llenó la habitación, pesado y amenazante. Cuando Pablo finalmente habló, su voz era tan fría que Leo sintió como si estuviera en medio del invierno. Víctor sabe de María, dijo lentamente, cada palabra tallada en hielo. La usará para atacarme. Leo asintió. Haré que alguien la proteja 24 horas al día, 7 días a la semana. Nadie puede saberlo. Pablo se levantó, fue a la ventana y miró la ciudad de noche, reluciente de luces. Víctor Salazar, el hombre que había querido derribarlo durante años, acababa de encontrar una forma de hacerlo.
3 días después de lo sucedido en el Obsidian, decidí volver a la vieja casa para recuperar algunas pertenencias que quedaban. Ya había limpiado la mayor parte, pero todavía había un puñado de cosas en el sótano que no había tenido tiempo de sacar. Los viejos libros de mi madre, algunas fotos familiares de cuando era pequeña, cuando mi madre aún vivía, cuando todo no se había derrumbado todavía. No le conté a nadie sobre este viaje, ni a Pablo, ni a Leo. Solo quería un poco de tiempo, a solas, para enfrentarme al pasado, para cerrar lo que necesitaba ser cerrado. Fue un error. Cuando entré en la casa, todo estaba tan quieto como lo había dejado. La luz de la tarde entraba por las ventanas, extendiendo largas bandas de luz sobre el suelo de madera. Fui directamente al sótano y empecé a rebuscar entre viejas cajas de cartón. Encontré el álbum de fotos de mi madre. Estaba pasando las páginas, mirando las fotos amarillentas cuando oí pasos arriba, pesados, más de una persona. Salté, pero era demasiado tarde. 3 hombres aparecieron en las escaleras del sótano, bloqueando la única salida. Vestían de negro, las caras duras como la piedra, los ojos puestos en mí como si fuera mercancía para recoger. Intenté correr, intenté defenderme, pero yo era solo una mujer corriente, y ellos eran hombres entrenados para coger a alguien. Un golpe en la nuca, y mi mundo se sumió en la oscuridad. Cuando recuperé el conocimiento, me encontré sentada en una silla de madera, las manos atadas a la espalda, los pies atados a las patas de la silla. La habitación a mi alrededor era desnuda y fría, paredes de hormigón gris, sin ventanas, solo una bombilla colgando del techo, un almacén abandonado. Frente a mí, un hombre estaba sentado en otra silla, una pierna cruzada sobre la otra, observándome con una sonrisa fría. Parecía tener unos 45 años, pelo canoso engominado, una larga cicatriz que le atravesaba la mejilla derecha. Sus ojos eran negros como 2 pozos profundos, vacíos de sentimiento. Víctor Salazar. Lo reconocí al instante, aunque nunca lo había conocido. Había oído a Leo y a otros en Obsidian mencionar el nombre. El mayor rival de Pablo, un enemigo que nunca podría compartir el mismo cielo. Así que tú eres la que ha estado distrayendo a Pablo Blackwood, dijo Víctor, su voz baja y lenta. Tenía que verte por mí mismo. Tengo que decir que estoy un poco decepcionado. Pensé que serías más especial que esto. No respondí. Estudié la habitación, buscando algo que pudiera ayudarme a salir. Mi mirada se detuvo en un trozo de cristal roto en el suelo cerca de la silla, a solo unos centímetros de mi pie. ¿Por qué me trajiste?, pregunté, mi tono tan tranquilo que incluso Víctor levantó una ceja sorprendido. Para ver qué precio está dispuesto a pagar Pablo Blackwood por ti. Víctor se levantó y se acercó. Durante 10 años he intentado por todos los medios derribarlo. No tiene debilidades, ni familia, ni amante, nada que pueda usar. Se agachó, mirándome directamente a los ojos. Entonces, de repente, apareces. Y por primera vez en 10 años, Pablo Blackwood se preocupa por alguien que no sea él mismo. Víctor sonrió, la fría sonrisa de una serpiente. Eres mi boleto de lotería ganador. Sostuve su mirada sin inmutarme. ¿Crees que soy un rehén? ¿Crees que lloraré y suplicaré para que Pablo venga a salvarme? Víctor inclinó la cabeza, curioso. Continué, mi voz tan casual como una charla trivial. Sobreviví cuando mi propio padre me echó a la calle cuando tenía 18 años. Dormí en un coche durante el invierno a 10 grados bajo cero. Construí mi vida con mis propias manos mientras el mundo entero me daba la espalda. Incliné la cabeza a mi vez, imitando su gesto. ¿Crees que puedes quebrarme con unas pocas amenazas? Víctor me observó durante un largo momento,
Luego se rió, un sonido seco que resonó por la habitación vacía. Interesante, dijo. Ahora entiendo por qué Pablo se siente atraído por ti. No eres como la presa habitual. Se enderezó y se dio la vuelta. Pero el coraje no te salvará. Pablo vendrá, y cuando venga, conseguiré lo que quiero. Víctor salió de la habitación para hacer la llamada que amenazaría a Pablo, dejándome sola con 2 guardias apostados en la puerta. En el momento en que desapareció, me moví. Usé mi pie para arrastrar el trozo de cristal más cerca, con cuidado de no hacer ruido. El borde afilado me cortó la piel del pie, pero no me importó. Me incliné hacia adelante y trabajé mis manos atadas a la espalda, intentando coger el cristal. La cuerda me rasgó las muñecas, dejando surcos rojos e irritados. Empecé a cortar un hilo a la vez, lentamente, con paciencia. La sangre de mis manos corría y goteaba sobre el suelo de hormigón, pero no me detuve. Finalmente, el último hilo se rompió. Mis manos estaban libres. Rápidamente me desaté los pies, me puse de pie y me moví en silencio hacia la puerta. Pero solo di unos pocos pasos antes de que uno de los guardias me viera. Gritó y se abalanzó para bloquearme. Intenté correr, intenté luchar, pero no era rival para ellos. Me atraparon justo en el umbral. Me empujaron con fuerza al suelo. Víctor volvió a entrar, sus ojos furiosos. Se acercó y me abofeteó con la fuerza suficiente para hacerme perder el equilibrio. El oído me zumbaba de dolor. ¿Quieres jugar a la heroína?, rugió Víctor. Levanté la cabeza. La sangre se me escapaba por la comisura de la boca, pero mis ojos seguían brillantes. No estoy jugando, dije, mi voz áspera pero firme. Estoy sobreviviendo. Un disparo rompió la noche. Oí gritos, carreras frenéticas, el estruendo de cristales rotos y el áspero tintineo de metal golpeando metal desde algún lugar fuera del almacén. Víctor se puso de pie de un salto, su rostro pasó de la furia a una concentración tensa y alarmada. Sacó una pistola de su funda y gritó órdenes a sus hombres. Pero ya era demasiado tarde. La puerta del almacén se abrió de golpe y una luz cegadora se derramó desde el exterior. Figuras oscuras inundaron la sala como una marea, disparos que se repetían una y otra vez, balas que perforaban las paredes, cuerpos cayendo. Me tiré al suelo y me cubrí la cabeza con ambas manos. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. No sabía lo que estaba pasando, pero sabía una cosa: tenía que sobrevivir. El caos duró apenas unos minutos, pero para mí pareció un siglo entero. Entonces, todo se detuvo. Un silencio repentino, agudo y aterrador. Lentamente levanté la cabeza. Lo que vi parecía un campo de batalla. Los hombres de Víctor yacían esparcidos por el suelo. Sangre por todas partes, algunos inmóviles, otros gimiendo de dolor. Y en el centro de la habitación, Pablo Blackwood estaba allí. Vestía una camisa negra, una pistola en la mano, todavía humeante. Sus ojos grises recorrieron el espacio, fríos y precisos como una cuchilla. Cuando su mirada me encontró, esa frialdad se derritió y algo más ocupó su lugar. Algo que nunca le había visto antes. Preocupación, miedo y alivio. Se movió rápidamente hacia mí, ignorando todo lo demás. ¿Estás bien?, preguntó, su voz áspera. Su mano se levantó para comprobar mi cara donde Víctor me había abofeteado. Asentí, incapaz de articular palabra. Todavía estaba tratando de procesar lo que acababa de suceder. Un gemido desde una esquina nos hizo girar a ambos. Víctor Salazar se arrastraba hacia la puerta, una herida de bala en el hombro, la sangre empapándole la camisa. La mano de Pablo se apartó de mí.
Se enderezó y caminó hacia Víctor. Cada paso resonaba en el silencio, pesado y lleno de amenaza. Víctor lo miró con odio en los ojos. ¿Crees que ganaste, Pablo? Escupió, tosiendo sangre con una mueca. Eres débil. Dejaste que una camarerita te convirtiera en un tonto. Tú. Pablo no lo dejó terminar. Levantó la pistola y disparó directamente a la rodilla de Víctor. El disparo resonó en el aire y el grito de Víctor se escuchó dentro del almacén. Se retorció en el suelo, agarrándose la pierna mientras la sangre brotaba como una fuente. Me quedé allí, aturdida. Sabía quién era Pablo. Sabía que era un jefe de la mafia. Sabía que no era un buen hombre en ningún sentido ordinario. Pero verlo disparar a un hombre en el suelo con mis propios ojos, sin dudar, sin un atisbo de arrepentimiento, era otra cosa completamente distinta. Pablo se agachó, agarró a Víctor por el cuello y lo levantó. «Esto es por atreverte a tocarla», dijo, su voz fría como el hielo. «La próxima vez será tu cabeza». Tiró a Víctor al suelo como un saco de basura, luego se volvió hacia Leo. «Límpialo todo y asegúrate de que todo el mundo sepa lo que pasa si alguien se atreve a ponerle la mano encima a mi persona». Leo asintió y empezó a dar órdenes a los hombres. Pablo se volvió, se acercó a mí y me puso una mano suave en la espalda. «Vamos», dijo, «te saco de aquí». Me dejé llevar pasando por encima de cuerpos, pisando sangre, saliendo del almacén al aire gélido de la noche. De vuelta, fuimos en el familiar Rolls Royce. Yo estaba en silencio, mirando por la ventana, sin decir una sola palabra. Pablo estaba sentado a mi lado, también en silencio. Él sabía lo que estaba pensando. Sabía que acababa de ver a su verdadero yo. Por fin hablé. «Le disparaste», dije, mi voz plana, sin emoción. Ya estaba herido, ya no era una amenaza, y aún así le disparaste. Pablo no lo negó. «Sí». Me giré y lo miré. «¿Te arrepientes?» Pablo me sostuvo la mirada, sus ojos grises firmes, inquebrantables. «No, te tocó, te hizo sangrar, le haré pagar». El silencio se instaló entre nosotros, pesado y sofocante. Me giré y volví a mirar por la ventana. «Necesito tiempo», dije, «para entender, para ver si puedo aceptar quién eres realmente». Pablo no discutió, solo asintió, respetando lo que le pedía. Cuando el coche se detuvo frente a mi edificio de apartamentos, abrí la puerta y salí. Pero antes de cerrarla, hice una pausa y volví a mirar a Pablo. «Gracias por salvarme», dije, mi voz sincera. «Pero necesito saber una cosa». Pablo me miró, esperando. «No cambiarás, ¿verdad?», pregunté. «Este es tu mundo. Esto es lo que eres. Nunca te convertirás en otra persona». Pablo me sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego asintió. «No, no cambiaré. Este soy yo». Asentí como si fuera la respuesta que ya conocía. «Entonces necesito tiempo para decidir», dije. «Si puedo vivir con eso». Cerré la puerta y entré en el edificio sin mirar atrás. Pablo se quedó en el coche, observando hasta que mi figura desapareció detrás de la puerta. Por primera vez en su vida, no sabía lo que depararía el futuro. Por primera vez en su vida, tenía miedo de perder algo. Una semana después del secuestro, recibí una llamada de la oficina del fiscal del distrito. Querían que testificara en el juicio de Carlos. Mi padre había decidido confesarlo todo a cambio de una reducción de condena, y había ciertos detalles que me involucraban a mí que necesitaban que confirmara. Fui al juzgado esa mañana sola. No se lo dije a Pablo. Desde la noche en el almacén no lo había visto. Necesitaba tiempo, y él lo respetó. La sala del tribunal era fría e impersonal, como el sistema legal que representaba.
Carlos estaba sentado en la mesa del acusado con esposas en las muñecas, su cabello gris revuelto, su rostro hundido después de semanas en la cárcel. Cuando me vio entrar, algo parpadeó en sus ojos. No odio, no ira, sino miedo. El fiscal comenzó a exponer lo que Carlos había confesado: fraude, documentos falsificados, robo de la propiedad de su hija. Yo ya sabía todo eso. Me senté allí con la cara inexpresiva, esperando que terminara. Entonces el fiscal dijo algo que nunca había oído antes. El acusado, Carlos Moore, también admite haber malversado las ganancias del seguro de vida de su esposa, Laura Moore, por la cantidad de 200,000 euros. Me puse de pie de un salto. Mi corazón pareció detenerse. ¿Qué? El fiscal me miró, luego bajó la vista al expediente. Según la declaración del acusado, Laura Moore adquirió una póliza de seguro de vida por valor de 200,000 euros antes de su muerte. La beneficiaria designada en la póliza era su hija, Maria Moore. Pasó a la página siguiente. Sin embargo, después de que Laura Moore falleciera, el acusado, Carlos Moore, falsificó documentos para cambiarse a sí mismo como beneficiario, cobró la cantidad total y la usó para fines personales, principalmente juegos de azar. Me quedé allí inmóvil. Cada sonido a mi alrededor parecía desaparecer. Solo podía escuchar el fuerte latido de mi propio corazón y el eco de las palabras de mi madre de hacía 17 años. Ya te he preparado. Pase lo que pase, estarás bien. Recuerda eso. Ahora lo entendía. Mi madre me había preparado. 200,000 euros. Suficiente para la universidad. Suficiente para un verdadero comienzo. Suficiente para no haber tenido que soportar 9 años de infierno. Durmiendo en un coche durante el invierno, pasando hambre para pagar el alquiler, trabajando hasta la extenuación solo para comprar una pequeña casa. Mi madre lo había preparado todo, y mi padre lo había robado todo. Me giré y miré a Carlos. Bajó la cabeza, incapaz de mirarme a la cara. ¿Por qué?, pregunté. Mi voz temblaba. ¿Por qué lo hiciste? Carlos no respondió. Me acerqué, mi voz subió. Mamá dejó ese dinero para mí. Quería que tuviera un futuro. ¿Y tú? Lo tomaste para jugar. Por primera vez en mi vida, Carlos levantó los ojos hacia mí, la culpa llenándolos. Yo pensé que podía duplicarlo, dijo. Pensé que podía ganar. Luego te lo devolvería y aún tendría algo extra. Lo perdiste todo, dije, mi voz fría, temblorosa de dolor. Perdiste el dinero de mamá y luego me culpaste por ser como ella. Me echaste. Me dejaste sufrir durante 9 años cuando podría haber tenido una vida diferente. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas por primera vez en muchos años. Mamá intentó protegerme desde la tumba. ¿Y tú? Robaste incluso eso. No pude sostenerme más. Caí de rodillas en medio de la sala del tribunal, me cubrí la cara con ambas manos y sollocé. No por el dinero, no por los años difíciles, sino por mi madre, porque el amor de mi madre había sido traicionado, porque la última intención de mi madre había sido pisoteada por el mismo hombre al que mi madre había amado una vez. Lloré por mi madre, por la niña de 10 años que había sostenido la mano de su madre en una cama de hospital, sin entender lo que quería decir cuando dijo que la había preparado. Por la niña de 18 años arrojada al invierno, sin saber que podría haber tenido una vida diferente. Por la mujer de 27 años que había construido todo con sus propias manos, mientras lo que debería haber sido suyo había sido robado hacía mucho tiempo. El personal del tribunal me levantó y me llevó fuera.
No recordaba cómo salí del juzgado. Solo recordaba estar sentada en las escaleras de fuera, mirando el cielo gris y llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. Esa noche no volví al apartamento que Pablo me había alquilado. Conduje hasta la vieja casa, la casa que casi había perdido, la casa que ahora me parecía demasiado grande y demasiado vacía para una sola persona. Me senté en el suelo del salón, con la espalda contra la pared, sosteniendo las cenizas de mi madre contra mi pecho. No encendí la luz. La oscuridad me envolvió como una pesada manta, y dejé que me engullera por completo. Me había desahogado hasta secarme en el juzgado, pero ahora las lágrimas volvieron, en silencio, sin sonido. Por mi madre, por mí misma, por todo lo que debería haber sido diferente y nunca podría serlo. No oí que se abriera la puerta. No oí pasos. Solo me di cuenta de que no estaba sola cuando alguien se sentó a mi lado en la oscuridad. Pablo. No le pregunté cómo sabía que estaba aquí. No le pregunté cómo había entrado. Simplemente me quedé allí, con las lágrimas aún cayendo, sin esconderlas, sin intentar parecer fuerte. Estaba cansada de ser fuerte. Pablo no habló. Simplemente se sentó allí, en silencio a mi lado, sin juicios, sin consuelos de palabras baratas. Solo presencia. Después de mucho tiempo, habló, su voz baja y suave en la oscuridad. La noche que mataron a mi padre, lloré como tú estás llorando. No respondí, pero escuché. Tenía 15 años. Vi a mi tío dispararle a mi padre delante de mí. Luego huí. Huí como un perro callejero sin rumbo fijo, sin idea de qué hacer. Pablo hizo una pausa, su voz distante, como si estuviera mirando directamente al pasado. Viví en la calle durante 2 años, comiendo sobras, durmiendo en los rincones más oscuros de la ciudad. Hubo noches en las que pensé que moriría, noches en las que deseé hacerlo. Me volví hacia él por primera vez desde que había llegado. En la oscuridad, solo podía distinguir los contornos de su rostro, pero podía sentir el dolor en su voz. Un dolor viejo y que aún no había sanado del todo. Pero no morí, continuó Pablo. Sobreviví, me hice más fuerte, reconstruí todo de las cenizas y juré que nunca dejaría que nadie me hiciera daño así de nuevo. Se volvió hacia mí, sus ojos grises captando un tenue brillo en la oscuridad. Tú y yo somos iguales, María. Ambos fuimos traicionados por la familia. Ambos tuvimos que levantarnos solos. Ambos pensamos que no se nos permite ser débiles, no se nos permite llorar, no se nos permite necesitar a nadie. Levantó una mano y suavemente me secó las lágrimas de la mejilla. Pero ¿sabes algo? A veces ser fuerte no significa estar solo. Lo miré, mis labios se abrieron, pero no salieron palabras. Estaba acostumbrada a estar sola, acostumbrada a no necesitar a nadie. Había construido altos muros alrededor de mi corazón para que nadie pudiera volver a hacerme daño. Pero ahora, sentada aquí en la oscuridad con este hombre, podía sentir que esos muros comenzaban a colapsar. Estoy cansada, susurré, mi voz áspera por el llanto. Cansada de ser fuerte sola, cansada de fingir que nada puede hacerme daño, cansada de llevarlo todo sin nadie a mi lado. Pablo no respondió, solo extendió la mano y me atrajo a sus brazos. No me resistí, me dejé abrazar, dejé que mi cabeza descansara sobre su pecho, dejé que mis lágrimas empaparan su camisa, y por primera vez en 9 años, lloré delante de otra persona. Por primera vez en 9 años, me permití ser débil. Entonces déjame ser fuerte por ti, susurró Pablo, suave, pero seguro. Al menos esta noche y todas las noches después, si me lo permites. Apretó un poco más los brazos, como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer si me soltaba.
Ya no estás sola, María. Nunca más tendrás que estar sola. Nos quedamos allí en la oscuridad, dos personas que habían sido quebradas, apoyándose el uno en el otro, buscando una especie de curación que ambos pensaban que nunca tendrían. Unos días después de esa noche, cuando la herida dentro de mí había dejado de sangrar tanto, Pablo me invitó a la azotea del Obsidian. Era un lugar al que nadie podía entrar excepto él. Un jardín en el cielo con exuberantes jardineras verdes y una vista que abarcaba toda la ciudad. Salí del ascensor y me quedé inmóvil, sorprendida por lo que vi. No esperaba que, en el mundo de hormigón y acero frío de Pablo, existiera un lugar así. Pequeñas luces estaban colgadas a lo largo de la barandilla, brillando como estrellas caídas atrapadas en la tierra. El viento nocturno se movía suavemente, trayendo el primer frío de un otoño que ya se acercaba. Pablo estaba de espaldas a mí, mirando las luces de la ciudad. Se había quitado la chaqueta del traje y solo llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas, más suave de alguna manera, menos como un jefe de la mafia y más como un hombre corriente. Caminé para pararme a su lado y miré la ciudad con él. Permanecimos en silencio durante mucho tiempo. Nadie habló, pero el silencio no era pesado. Se sentía fácil, natural, como si nos hubiéramos acostumbrado a la presencia del otro lo suficiente como para que las palabras no fueran necesarias para llenar el espacio. Por fin Pablo habló. Siento cosas por ti, dijo, su voz baja y lenta, sus ojos aún en la distancia. Desde la primera noche que te conocí, desde que te paraste frente a la familia que te traicionó, frente a mí, frente a todo, y no temblaste. Me giré para mirarlo, mi corazón latía más rápido. Pablo también se giró, mirándome de frente. He conocido a miles de personas en mi vida, gente poderosa, gente rica, gente que se hace llamar valiente. Todos tiemblan cuando se paran frente a mí. Todos bajan la cabeza, se arrodillan, suplican. Levantó una mano y suavemente me tocó la mejilla. Y entonces apareciste tú. Me miraste a los ojos y me preguntaste quién era como si fuera un hombre más. Me contaste lo que habías vivido sin quejarte, sin exigir piedad. Fuiste la primera persona en 10 años que me hizo querer proteger a alguien. No porque fueran débiles, sino porque merecían ser protegidas. Sentí que mi corazón se ablandaba, pero aún así me obligué a aferrarme a la razón. Eres un criminal, dije, en voz baja pero clara. Disparas a la gente, vives en un mundo al que no pertenezco, haces cosas que no puedo aceptar. Pablo asintió. Sí, y no pretenderé lo contrario. No te prometo que cambiaré, porque no puedo. Este soy yo. Este es mi mundo. El silencio cayó por un momento. Luego volví a hablar, mi voz más suave. Pero también eres la única persona que nunca me ha mentido. Lo miré directamente a los ojos. Me dijiste desde el principio quién eres, qué haces, qué quieres. No prometes lo que no puedes cumplir. No finges ser bueno para luego traicionarme. Levanté la mano y la puse contra su pecho, donde su corazón latía bajo la tela de su camisa. Mi familia dijo que me quería y luego me vendió. Tú dijiste que eres peligroso y luego me salvaste. Tú dijiste que eres despiadado y luego me abrazaste cuando lloré. Pablo me tomó la mano y la mantuvo allí, contra su pecho. Entonces, ¿cuál es tu decisión?, preguntó, su voz ligeramente áspera. ¿Te quedas o te vas? Lo estudié durante un largo momento. El hombre frente a mí no era bueno en el sentido ordinario. Era un jefe de la mafia, podía matar sin pestañear. Vivía en la oscuridad y la sangre. Y sin embargo, también era el único que nunca me había traicionado. El único que me entendía. El único que me hacía sentir protegida,
valorada, querida. No necesito la perfección, dije, mi voz firme. Necesito a alguien que esté dispuesto a estar a mi lado, y tú lo has hecho. Me acerqué, acortando la distancia entre nosotros. Me quedo, pero tengo una condición. Pablo levantó una ceja, esperando. No soy un adorno, ni una amante que tienes guardada en una vitrina. Soy una socia. Tú me respetas. Yo te respeto. Iguales. Pablo me miró, y por primera vez una verdadera sonrisa se dibujó en su boca. No la sonrisa fría de un jefe, la sonrisa de un hombre que había encontrado algo que pensó que nunca tendría. Trato hecho, dijo. Sonreí, me puse de puntillas y pegué mi boca a la suya. Nuestro primer beso fue suave, pero profundo, como una promesa que no necesitaba palabras. Pablo respondió. Una mano se deslizó hasta mi cintura, la otra me levantó la barbilla, besándome como si fuera lo más preciado que hubiera tocado nunca. Cuando nos separamos, frente con frente, susurré, no me hagas arrepentirme de esto. Pablo sonrió y me besó la frente. Nunca. 2 semanas después de la noche en la azotea, comenzó oficialmente el juicio de Carlos Moore. Fui al tribunal como testigo, y esta vez no fui sola. Pablo se sentó en la última fila, sin decir nada, simplemente presente, como un recordatorio silencioso de que ya no tenía que enfrentarme a nada sola. Carlos estaba frente al estrado, con 10 años más de los que tenía hacía solo unos meses. Estaba acusado de falsificación de documentos, fraude, robo de propiedad y malversación del dinero del seguro de vida de su esposa. La evidencia era demasiado clara. No le quedaba nada que negar. Cuando el juez lo sentenció a 10 años de prisión, Carlos no lloró, no suplicó. Solo se quedó allí con la cabeza baja como un hombre que había aceptado su destino. Pero mientras lo llevaban, se giró y me miró por última vez. No con odio como antes. Esta vez había vacío y el arrepentimiento tardío de un hombre que había destruido todo con sus propias manos. Lo observé hasta que la puerta de la sala se cerró. No sentí satisfacción. Tampoco sentí tristeza. Solo sentí alivio, como si un peso finalmente se hubiera soltado después de 17 años de llevarlo. Y el destino de José fue aún más trágico. No pudo conseguir 80,000 euros para pagar a Pablo. Y en el mundo de Pablo, una deuda impagada significaba pagar con otra cosa. Le había pedido a Pablo que le perdonara la vida a mi hermano, no porque sintiera algo por José, sino porque no quería cargar con la muerte de mi propia sangre en mi conciencia. Pablo accedió, pero José aún así tuvo que pagar un precio. 2 dedos, el meñique y el anular de su mano derecha. Así es como la mafia recordaba a los deudores una lección que nunca debían olvidar. Después de eso, José fue enviado a trabajar como conserje en uno de los almacenes de Pablo en Alaska. 3 años de trabajo pesado en la tierra más fría de España. Cada mañana al despertar, miraba la mano a la que le faltaban 2 dedos y recordaba que su hermana era la única persona que había pedido que le perdonaran la vida. Y él había traicionado a la única persona que había hecho eso por él. 6 meses después de ser enviado a Alaska, José me llamó. Un número desconocido iluminó mi pantalla, pero yo sabía quién era. Vi el teléfono sonar 1, 2, 3 veces. Luego rechacé la llamada. No odiaba a José. Simplemente ya no necesitaba escuchar disculpas tardías. Algunas heridas no se pueden curar con palabras. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Y algunas relaciones ya están muertas sin necesidad de forzarlas a volver a la vida. El cierre no siempre necesita una conversación. A veces, el cierre es simplemente dejar ir y seguir adelante. Un año después,
Estaba en la casa que casi había perdido. La casa, ahora completamente renovada. Las paredes estaban pintadas de color crema, el color que mi madre siempre había amado. Las fotografías familiares de mi infancia estaban colgadas con cuidado, pero solo fotos mías y de mi madre. La pequeña urna de cenizas estaba en la estantería junto a una foto enmarcada de mi madre sonriendo. Por fin, después de tantos años, mi madre estaba finalmente en el lugar al que pertenecía. Oí pasos detrás de mí. Pablo entró y me abrazó por detrás, su barbilla apoyada en mi hombro. ¿En qué piensas?, preguntó. Miré la foto de mi madre y sonreí. Conservé la casa, mamá, susurré. Sobreviví y encontré la felicidad. Pablo me besó el pelo. No solo sobreviviste, ganaste. Me giré entre sus brazos y miré sus ojos grises que había llegado a la mar. Intentaron convertirme en una víctima, dije. Pensaron que me rompería cuando lo perdí todo. No entendieron que la gente como yo no se rompe. Simplemente nos levantamos y contraatacamos. Pablo sonrió, la clase de sonrisa que solo yo llegaba a ver, y contraatacaste de forma hermosa. ¿Y hoy? ¿Quién sabe? A veces pienso que fue lo mejor que pudo pasarme, encontrarme en el centro de ese huracán. Otras, me asalta la duda, un nudo en el estómago, sobre si la vida que elegí es la correcta, si ese concepto siquiera existe. No hay respuestas fáciles, ¿verdad? Nada es blanco y negro, nada es perfecto. Pero sí, es mi vida, y de alguna manera, a pesar de todo, con la casa, con la presencia de Pablo y los fantasmas que me acompañan, se siente como si, por primera vez, me perteneciera de verdad. Si volvería a hacerlo todo igual, no lo sé. Pero aquí estoy. ¿Qué habríais hecho vosotros? La historia de María es la prueba de una verdad simple pero profunda, que la familia no siempre es el lugar más seguro. Y a veces los extraños son los que son más sinceros. Lo que importa no es en qué nacemos, sino en quiénes elegimos convertirnos después de todas las tormentas. Si alguna vez te han traicionado las personas a las que más amabas, si alguna vez te has encontrado solo en las ruinas de tu vida y te has preguntado si podrías volver a levantarte, recuerda esta historia. Recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Recuerda que sobrevivir es ganar.